Buenos días, soy Mireia Portero Ailagas y en esta ocasión quiero hablar de algo que para mí es especialmente importante cuando hablamos de inteligencia artificial en educación, el feedback. Porque una de las posibilidades que nos ofrece la IA es generar retroalimentación de una manera prácticamente inmediata. Puede analizar un texto, detectar errores, proponer mejoras, hacer preguntas, comparar una producción con unos criterios. Y esto, desde el punto de vista docente, puede ser muy interesante. Pero hay una pregunta que me parece todavía más importante. ¿Qué hace el alumno con ese feedback? ¿Por qué recibir información sobre nuestro aprendizaje no significa necesariamente aprender? Y precisamente de ahí parte esta propuesta de intentar pasar del feedback automático a la autorregulación. Cuando pensamos en feedback, muchas veces pensamos en el decirle al alumno que está bien y que está mal. Y ahora la inteligencia artificial puede hacer esto muchísimo más rápido. Puede detectar, puede señalar, puede sugerir, puede explicar, incluso puede orientar diferentes posibilidades de mejora. Pero aquí aparece el problema. Podemos tener una herramienta capaz de generar 20 recomendaciones en unos segundos y que el alumno no cambie absolutamente nada. O lo peor todavía, que lo cambie todo sin entender por qué. Por eso, para mí, la pregunta importante no es ¿cuánto feedback puede generar la IA? La pregunta es ¿qué hace el alumno con esa información? Porque ahí es donde empieza realmente el aprendizaje. En mi práctica docente he ido entendiendo el feedback como un proceso, no como un comentario que aparece al final de una actividad. Primero recibimos información, pero después tenemos que interpretarla. Tenemos que contrastarla con lo que estamos haciendo. Tenemos que tomar una decisión y finalmente tenemos que actuar. Es decir, feedback, interpretación, contraste, decisión y mejora. Y para mí hay una palabra especialmente importante aquí, decisión. Porque si yo le digo a un alumno, aquí tienes 3 cosas que tienes que cambiar, y él simplemente las cambia porque se lo ha dicho la herramienta, hemos conseguido modificar un producto, pero no necesariamente hemos conseguido que el alumno aprenda a mejorar. El feedback adquiere verdadero valor educativo cuando provoca una decisión consciente de mejora. Y esto me lleva a diferenciar algo que parece muy sencillo, pero que cambia bastante nuestra forma de plantear las actividades. Feedback no es solamente corrección. Corrección sería decir, esto está mal. Informar sería ayudar al alumno a entender. Esto es lo que está ocurriendo. Orientar sería empezar un paso más. Esto podrías hacerlo así para mejorar. Pero el nivel que a mí más me interesa es el último, activar. Es decir, vale, ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer? En una actividad de escritura que he trabajado con el alumnado, por ejemplo, no me interesa únicamente que sepan que una parte de su texto no funciona. Me interesa que puedan explicar qué problema han detectado, qué alternativa han considerado y por qué finalmente han decidido modificarlo. En la documentación sobre feedback que he trabajado, precisamente se plantea que su eficacia no depende solamente del contenido que ofrecemos, sino de cómo el alumnado lo interpreta y responde ante él. Por eso, mi objetivo no es eliminar la corrección, es convertir la corrección en aprendizaje. Aquí recupero una clasificación que utilizo en mi propia práctica y que me ayuda mucho a pensar qué tipo de feedback estoy ofreciendo. Tenemos, primero, el feedback centrado en la tarea. La pregunta sería, ¿está bien? Después tenemos el feedback centrado en el proceso. ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Y finalmente llegamos al feedback de autorregulación. ¿Cómo puedo mejorar por mí mismo? Este último es el que más me interesa, porque ya no estamos solamente ayudando al alumno a resolver una tarea concreta. Estamos intentando que aprenda estrategias que pueda utilizar en la siguiente tarea. En mi experiencia de aula, esto aparece cuando utilizamos criterios compartidos, modelos y contraejemplos, preguntas guiadas o procesos de autoevaluación. El objetivo es que el alumnado no depende siempre de que el docente le diga qué tiene que corregir. En definitiva, queremos que el alumnado
tome el control de su aprendizaje. Y aquí aparece la inteligencia artificial. Antes teníamos una estructura bastante conocida: docente, feedback, alumnado. Ahora podemos introducir una nueva fuente de información, la IA. Y esto tiene una ventaja enorme, porque el docente no puede estar dando feedback individualizado a 25 alumnos en tiempo real durante el proceso. La IA sí puede ofrecer información de manera inmediata. Puede acompañar determinados momentos. Puede ayudar a generar preguntas. Puede señalar aspectos que revisar. Puede incluso ofrecer diferentes explicaciones. Pero tenemos que tener claro algo. La IA amplía las oportunidades de feedback, pero no sustituye la decisión educativa, porque sigue siendo el docente quien decide para qué se utiliza y sigue siendo el alumno quien tiene que aprender a interpretar lo que recibe. Y aquí está para mí uno de los grandes riesgos: pensar que más feedback significa automáticamente más aprendizaje. No necesariamente. La IA puede producir feedback muy rápido, puede producir muchísimo y puede hacerlo de manera aparentemente personalizada. Pero precisamente por eso podemos generar un efecto contrario: que el alumno se acostumbre a aceptar, que deje de comprobar, que deje de preguntarse por qué, que espere siempre una respuesta externa. Y eso nos puede llevar a lo que estamos llamando delegación cognitiva. En otros trabajos que he realizado sobre IA he analizado precisamente ese problema: respuestas rápidas y automatizadas que pueden reducir los procesos de análisis, verificación y reflexión. La cuestión, por tanto, no es evitar que la IA dé feedback. La cuestión es conseguir que el alumno piense sobre ese feedback. Por eso llegamos a la pregunta central de toda la propuesta: ¿qué hace el alumnado con el feedback? No quiero que simplemente lo reciba, quiero que lo interprete, que lo contraste, que lo cuestione, que decida y que actúe. Por ejemplo, si una herramienta me dice «este argumento necesita más evidencia», no quiero que el alumno simplemente añada una frase porque la IA se lo ha indicado. Quiero que pueda preguntarse ¿es verdad que me falta una evidencia? ¿Qué evidencia necesito? ¿Dónde puedo encontrarla? Y finalmente, ¿qué voy a modificar? Ahí la IA está aportando información, pero el criterio lo aporta el alumnado y ese cambio de rol es fundamental. A partir de ahí, planteo 4 momentos. El primero es prever. Antes de empezar, tenemos que saber qué queremos aprender. El segundo es monitorizar. Mientras hacemos la tarea, tenemos que ser capaces de mirar cómo estamos avanzando. El tercero es contrastar. Aquí entra la IA. Comparamos nuestra propia valoración con la información que nos devuelve. Y el cuarto es decidir qué voy a cambiar, qué voy a mantener, qué necesito comprobar. Para mí, estos 4 momentos convierten la evaluación en parte del aprendizaje. Porque aprender a aprender no consiste solamente en saber mucho, consiste también en aprender a tomar decisiones sobre cómo estamos aprendiendo. Y el primer momento empieza antes de utilizar ninguna herramienta: prever. ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué se va a valorar? ¿Cómo voy a demostrar que lo he aprendido? Esto parece muy básico, pero es fundamental, porque si el alumno no conoce los criterios, difícilmente podrá valorar su propio trabajo. En una experiencia de escritura que he desarrollado con alumnado, por ejemplo, no empezamos directamente escribiendo. Trabajamos previamente qué caracteriza un buen texto, analizamos ejemplos y contraejemplos y construimos referencias compartidas sobre la calidad. Eso permite que después el alumnado pueda utilizar esos criterios para revisar su propia producción. Por eso digo, sin criterios claros, el feedback pierde valor. La IA puede decirnos muchas cosas, pero primero tenemos que saber qué estamos intentando conseguir. El segundo momento ocurre mientras estamos aprendiendo, y aquí me gusta introducir pequeños momentos de parada. No esperar siempre al final. Parar, mirar, comparar, ajustar. Por ejemplo, ¿dónde estoy? ¿Dónde debería estar? ¿Qué puedo hacer para acercarme? Esto también conecta con algo que utilizo mucho en mis propuestas de evaluación formativa,
introducir momentos de revisión durante la secuencia y no convertir la evaluación en algo que ocurre solamente al final. Incluso en actividades cooperativas de escritura he utilizado dinámicas en las que un alumno propone, otro formula preguntas y ambos van revisando y mejorando el proceso. La idea es sencilla. El aprendizaje también ocurre mientras hacemos la tarea. Y si esperamos al final para descubrir que algo no funciona, hemos perdido muchas oportunidades de mejora. Y llegamos al tercer momento, contrastar. Y aquí aparece una situación que me parece especialmente interesante. Mi valoración no tiene por qué coincidir con la valoración de la IA. El alumno puede pensar, creo que mi argumento está bien construido. Y la IA puede detectar, aquí falta justificar esta afirmación. ¿Quién tiene razón? No quiero que el alumno piense, la IA lo ha dicho, por lo tanto, tiene razón. Quiero que piense, voy a comprobarlo. ¿Coinciden? ¿Qué evidencias tenemos? ¿Qué debo revisar? Porque la IA puede equivocarse, puede presentar información incorrecta, puede tener sesgos y puede dar una respuesta que parece muy convincente, aunque no sea adecuada para nuestro contexto. Por eso, la supervisión y el pensamiento crítico son imprescindibles cuando incorporamos la IA al aula. La IA aporta información, el alumnado aporta criterio. Y esto lo podemos convertir en una dinámica muy sencilla. Imaginemos una producción escrita. Primero, creo. Después, me autoevalúo. A continuación, consulto a la IA. Pero aquí está lo importante. Comparo, no lo acepto automáticamente. Comparo lo que yo pensaba con lo que me devuelve la herramienta. Después, decido. Y finalmente, mejoro. Esta secuencia cambia completamente el papel de la IA. Ya no es, IA, dime que está mal. Es, ayúdame a revisar lo que yo he hecho. Y esta diferencia, aunque parezca pequeña, cambia la actividad. La IA no hace la revisión por mí, me ayuda a aprender a revisar. Y aquí entra un elemento que a veces olvidamos. El prompt también puede diseñar aprendizaje. No es lo mismo decir, corrige mi trabajo, que decir, analiza mi trabajo según estos criterios. O, señala aspectos mejorables, explícame por qué. No lo reescribas y especialmente, hazme preguntas para que pueda mejorarlo. Este último cambio me parece especialmente potente, porque si yo pido a la IA que me dé la solución, estoy reduciendo el proceso de reflexión. Pero si le pido que me haga preguntas, puedo utilizarla como una especie de interlocutora que me obliga a pensar. Por lo tanto, no solo tenemos que enseñar al alumnado a utilizar IA, tenemos que enseñarles a formular peticiones que mantengan activo su pensamiento. Y precisamente por eso me interesa tanto transformar el feedback en preguntas. En lugar de «esto está mal», podemos generar preguntas como ¿por qué has elegido esta opción? ¿Qué evidencia tienes? ¿Qué criterio estás cumpliendo? ¿Qué cambiarías? ¿Qué has descartado? ¿Cómo podrías mejorarlo? Las preguntas obligan a detenerse, a justificar, a hacer visible el pensamiento. Y esto conecta directamente con el trabajo que he desarrollado alrededor de la metacognición y el pensamiento crítico. No queremos solamente que el alumnado produzca una respuesta, sino que pueda explicar cómo ha llegado hasta ella y qué decisiones ha tomado. Por eso me gusta esta idea, devolver preguntas para devolver el pensamiento. Y llegamos a una decisión que considero fundamental, aceptar o rechazar el feedback. Cuando recibo una recomendación de la IA, puedo preguntarme, ¿es correcta? ¿Es relevante? ¿Puedo comprobarla? ¿Estoy de acuerdo? Y finalmente, ¿qué decido hacer? Porque incluso aceptar una sugerencia debería ser una decisión consciente y rechazarla también. Imaginemos que en la IA me recomienda cambiar una parte de mi texto. Puedo aceptar, pero también puedo decir, no estoy de acuerdo porque este ejemplo responde a una decisión que tomé intencionadamente. Y eso es aprendizaje, porque el alumno está justificando una decisión. No está obedeciendo a una herramienta, está utilizando la herramienta con criterio. Y esto nos lleva directamente a la evaluación. Si guardamos solamente el producto final, perdemos mucha información. Por eso me interesa conservar la evolución. Primera versión, autoevaluación, feedback de la IA, decisiones, segunda versión,
y reflexión final. ¿Por qué? Porque ahí podemos ver cosas que el producto final no nos muestra. Podemos ver qué había pensado inicialmente el alumno, qué le señaló la herramienta, qué aceptó, qué rechazó, qué modificó y sobre todo, por qué. Esto conecta con una idea que utilizo mucho en evaluación formativa. Cuando damos oportunidades para revisar, comparar y mejorar, el borrador deja de ser un producto fallido y se convierte en una evidencia del proceso de aprendizaje. Por eso, el aprendizaje también está en la evolución. Y si queremos realmente trabajar la autorregulación, también tenemos que cambiar nuestra mirada sobre la evaluación. No solamente qué producto ha entregado, sino cómo ha trabajado, qué criterio ha utilizado, qué decisiones ha tomado, cómo las justifica, sobre qué ha reflexionado. Porque si yo evalúo únicamente el producto final, puedo estar premiando un recurso generado en gran parte por una herramienta, pero si incorporo el proceso, puedo saber mucho más sobre el aprendizaje real. Y aquí vuelvo a una idea que atraviesa toda la propuesta. No quiero evaluar solamente qué entrega el alumnado, quiero evaluar también cómo aprende. Y todo esto lo he intentado resumir en un pequeño checklist que me sirve antes de utilizar la IA para dar feedback. Primero, criterios. ¿Los conoce el alumnado? Segundo, propósito. ¿Para qué quiero utilizar la IA? Tercero, autonomía. ¿Quién toma las decisiones? Cuarto, contraste. ¿Cómo vamos a verificar el feedback? Quinto, evidencias. ¿Podemos ver el proceso? Y sexto, reflexión. ¿Qué ha aprendido el alumnado sobre cómo aprende? Para mí, estas preguntas cambian bastante la mirada. Ya no pensamos, tengo una herramienta que puede corregir. Pensamos, tengo una herramienta que puede aportar información dentro de un proceso de aprendizaje que sigo diseñando yo. Y esa diferencia es enorme. Y termino con una idea muy sencilla. El objetivo no es que el alumnado reciba más feedback. El objetivo es que aprenda a utilizarlo. La inteligencia artificial puede analizar, puede preguntar, puede sugerir, puede comparar, puede orientar. Pero hay cosas que no quiero delegar. Interpretar, contrastar, decidir, actuar y reflexionar. Porque ahí está precisamente la autorregulación. Y creo que este es uno de los grandes retos que tenemos ahora como docentes. No enseñar solamente a utilizar herramientas de inteligencia artificial, sino enseñar a pensar con ellas, frente a ellas y cuando sea necesario, sin ellas. Porque si conseguimos que una recomendación de la IA no sea el producto final del proceso, sino el comienzo de una pregunta. Si conseguimos que el alumno no diga simplemente la IA me ha dicho esto, sino he recibido esta información, la he comprobado y he decidido hacer esto por estas razones. Entonces, la tecnología deja de sustituir el pensamiento y empieza realmente a apoyarlo. Y por eso, si tuviera que resumir toda esta ponencia en una frase sería: no necesitamos simplemente más feedback, necesitamos que el feedback ayude al alumnado a tomar decisiones sobre su propio aprendizaje, pasar del feedback automático a la autorregulación. Muchas gracias por vuestra atención.